Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Berito, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno, me da gusto. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Sí, Vamos a ver, Amparo. Vamos a ver un tema muy importante hoy, que es la suplencia de la queja. O la suplencia de la eficiencia de la queja, o la suplencia de la queja deficiente. Como sea que ustedes lo hayan escuchado, el concepto es el que vamos a ver. Sí, cómo se debe hacer, cuáles son los límites, la formalidad que debe de llevar y estas cuestiones. Bueno. Ay, perdoné, ¿qué? Nico. Bueno, vamos a empezar primero. De las clases, en la clase anterior habíamos visto cuáles eran los conceptos y cómo debía presentarse la demanda de amparo, cuál era el plazo para interponer la demanda y cuál era el plazo para interponer la demanda y qué era específicamente lo que tenía que llevar. Entonces, ahora vamos a ver cómo se deben de exponer los conceptos de violación dentro de nuestra demanda, ¿ok? El concepto de violación, cómo la tenemos que plasmar, tiene que ser muy específico, ¿sí? Berito, en nuestra demanda, cuando nosotros hacemos la redacción y la vamos a presentar ante el tribunal, es súper importante que tengamos súper claro lo que queremos pedir, cuál es nuestro concepto de violación, cuál fue el agravio que nos hicieron tanto a nosotros o como litigante a nuestros clientes. Sí, y esta exposición la tenemos que hacer de manera ordenada, punto por punto, cómo fue, cómo pasó, los hechos fueron de la siguiente manera, redactarlo lo más claro y conciso posible y evitar redundar en la idea, porque muchas veces se comete el error de que tiene tanta información el quejoso o la persona que lo representa y trata de plasmarlo en la demanda y lo hace muy confuso. Entonces, cuando llega al tribunal, el tribunal no entiende exactamente qué es lo que se está pidiendo o por qué se promovió esa demanda de amparo. Sí, entonces hay que plantearla con mucha claridad, hay que tener bien claro el concepto de violación en el caso específico que nos aqueja, que estamos nosotros planteando, y hay que planteárselo al tribunal lo más claro que podamos, ¿sí? Y poner las violaciones principales y cuál es la pretensión que tenemos, porque claramente yo le puedo decir al tribunal, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me pareció violatorio que una autoridad me cobrara tal multa, ¿sí? Pero ¿cuál es mi pretensión? Yo pretendo que es la nulidad del acto o que no se lleve a cabo, ¿sí? Entonces hay que tener bien clara cuál es nuestra pretensión dentro del concepto de violación, ¿ok? Se deben de plantear todas las violaciones procesales, formales y de fondo que se adviertan, porque si no, corremos en el riesgo de que se precluya el derecho a hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a entrar en un caso de extemporaneidad. Ya no vamos a poder presentarlo porque nos prescribe, ¿no? Al final de cuentas, nuestro derecho también a la queja prescribe. Y tenemos en algunos casos 15 días para presentar la demanda de amparo. La ley también nos prevé 3 días para presentarla. Entonces, tenemos nosotros también que tomar en cuenta como quejosos o como litigantes cuál es nuestro plazo para poder presentar nuestra demanda, ¿sí? Sin que nos precluya. O que en el caso que sea extemporáneo. ¿Está claro, Berito? ok. Y eso, los plazos en que se establecen, o sea, ¿cómo se establecen? Vaya, ¿hay para casos administrativos, penales, o cómo es que te prescriben? O sea, la temporalidad, ¿cuánto? ¿O cómo nos basamos en eso? Sí, todos esos casos los prevé la ley, pero es buena tu pregunta, ¿por qué? Porque sí tiene que ver con la materia con la que estamos trabajando. Entonces, el artículo 17 de la ley de amparo nos prevé los casos específicamente, si quieres ahorita lo checamos, pero todos los casos de plazo los prevé la ley. Sí, la ley te da 15 días hábiles, 3 días hábiles, 19 días hábiles, dependiendo del caso que estés, en la materia en la que estés trabajando el amparo. Sí, entonces hay unos casos que son 8 años. Dices tú, oye, ¿por qué se va tantos años? ¿No? En el caso, por ejemplo, de los ejidos que están lejos, que la gente no tiene que tienen comunicación, que no tienen la misma apertura
a un juzgado, como en la ciudad, ¿no? En los ranchos es diferente. En materia penal también, por ejemplo, son años los que te prevé la ley, te permite la ley tener. ¿Para qué? Para poder estar en tiempo de plasmarlo. En el caso de los ejidos, en el caso de los ranchitos, que la gente tiene que viajar, que no saben cómo hacerlo porque no tienen igual un tribunal cerca del lugar en el que están, sí les dan más años. Eso los prevé la misma ley de amparo en el artículo 17, ¿sí? Mira, si quieres te lo voy a leer. El artículo 17 habla, el capítulo son plazos. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo, hay 4 excepciones. Son siempre 15 días, excepto estos cuatro puntos, Berito. El primero, cuando se reclame una norma general autoaplicativa o procedimiento de extracción, en ese serán 30 días. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria de un proceso penal que imponga pena de prisión, podrá interponerse hasta de 8 años. 8 años, ¿por qué? Porque tenemos a una persona en un reclusorio y eso la imposibilita de muchas cosas, ¿estás de acuerdo? Tanto de ir al tribunal, redactar una demanda, tener esta apertura a la sociedad, de poderlo hacer con las mismas oportunidades que tenemos las personas que estamos afuera. Sí, entonces la ley a ese caso, que ya lo condenaron y que está dentro de una prisión, le da 8 años de plazo para presentar su demanda. ¿Sí? Ok, y luego cuando... Perdón, en el primer supuesto, ¿no me pudieras dar algún ejemplo para Sí. como entenderlo? O sea, el segundo sí ya me quedó bien claro que es como en la vía penal, ¿no? Es cuando está privado de la libertad. Pero en el Exacto. primer supuesto... Sí, en el caso del estado de indefensión, por ejemplo, que es el caso del recluso, pero en el del una norma general o procedimiento de extradición en el que serán 30 días. Cuando una norma autoaplicativa entra en vigor, no sé, en el estado en el que vives, por ejemplo, se modifica una ley y te perjudica directamente porque a partir de que entró a esa ley, te voy a poner un ejemplo muy burdo, pero más o menos para que lo entiendas, Berito. En la colonia en la que tú vives hay una cerrada y tú vives en esa cerrada y la ley prevé que ya nadie puede entrar a esa cerrada. Y tú dices, oye, espérate, pero yo vivo ahí, ¿cómo no voy a poder entrar y salir? ¿No? Entonces, en este ejemplo burdo que no está pegado a la realidad, tú presentas tu demanda de amparo porque la ley te está afectando en el momento en el que se aplicó. En ese momento, tú ya estás teniendo un perjuicio, ¿sí? Tienes 30 días para tú presentar tu demanda de amparo. Con la simple entrada en vigor de una ley que a ti te afecte o te vulnere un derecho, la ley, por ejemplo, de las pensiones, ¿no? En el momento en el que en el que entra en vigor una ley que te afecte, tú puedes promover una demanda de amparo. Tienes 30 días para eso. Si en su momento dado, no sé, yo estuviera ya próxima a jubilarme, ¿no? Y que 30, no sé, que ahora ya está establecido aquí en el estado de Querétaro 30 años de servicio, 60 años de edad y te los tienes que llevar a la par. Me faltan 3 meses y obviamente antes era a los 28 años y no importara que tuviera los 60 años. Entonces, si me perjudicara, puedo aplicar esta violación de derechos a mi favor. Por supuesto que sí, Ver. Por supuesto que sí. Con la simple entrada en vigor de la ley que te afecta, sí puedes. ¿Por qué? Porque acuérdate que las leyes no aplican en perjuicio retroactivo de nadie, nunca. Tiene que ser hacia adelante. Entonces, tú estabas con la ley que a ti te beneficiaba, que era 28 años de servicio, que era menos de 60 años, tú puedes alegar que se te aplique la ley en la que tú estabas cuando entró en vigor el momento en el que tú entraste a trabajar. Y sí puedes promover tu amparo, por supuesto, tienes todo tu derecho, porque la ley es justamente el ejemplo de la excepción primera que me estabas preguntando, es una ley general autoaplicativa, ¿sí? Entonces, en esa excepción tú entrarías y puedes promover tu amparo. Sí, entonces,
tu jubilación, tu pensión es un acto de derecho humano y los derechos humanos son progresivos. Nunca va a haber una ley que se te aplique en retroactiva que te afecte. Porque tú dices, oye, estoy a 3 meses de jubilarme, obviamente estoy en mi derecho, aunque no cumplan los 60 años, yo tengo la cotización de las semanas, las quincenas que tú me pedías para poderme jubilar, y ahora entra una ley que me está afectando, y me está afectando un derecho humano. Entonces, en ese sentido, y en ese amplio sentido, tú puedes ir a promover una demanda de amparo para que en contra de esa ley se termine la violación que te están haciendo y te respeten la ley en la que tú entraste. Sí, sí, no sé si eso responde a tu pregunta, Verita. Sí, sí quedó claro, gracias. Con mucho gusto. Bueno, la tercera excepción es cuando se promuevan actos que tengan o puedan tener efectos de privar total o parcialmente, de forma temporal o definitiva, la propiedad. La propiedad. Esto, este punto es importante, Vero, porque obviamente también hablando de nuestros derechos principales humanos, pues son nuestros bienes, ¿no? Lo que nosotros hemos percibido, lo que nosotros hemos hecho, los bienes que tenemos. En el momento en el que exista una violación en contra de tus bienes, también el plazo es de 8 años. No, perdón, 7 años. Son de 7 años. ¿Ok? Entonces, ese es otro supuesto de los plazos que prevé la ley como excepción de los 15 días. Y la última excepción del artículo 17 de la ley es cuando implique peligro de privación de la vida, ataques contra la libertad, fuera de procedimiento, incomunicación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o algunos de los casos del artículo 22 que dice la ley de amparo, que nos remontan a todos los casos del artículo 15, que son casos urgentes de la ley de amparo. Sí, esa es otra excepción que prevé también la ley de los plazos, en cuestión de plazos. Sí, entonces si quieres anotar ese artículo, ¿verdad? El 17. Ajá, sí, estos de ataques contra la vida, ¿cuánto es el plazo para poderlo presentar? Mira, dice 8 años. No, discúlpame, estoy confundida con la párrafo anterior. No hay temporalidad. O sea, en el momento en el que tú sufras cualquiera de estas acciones o cualquiera de estos agravios en tu contra previstos en el artículo 22 constitucional o 15 de la ley de amparo, en el momento en el que tú quieras hacer la demanda, en ese momento lo puedes hacer. Es como en materia penal la violación, por ejemplo. Como no son actos de realización oculta, y generalmente los ataques se dan entre niños, mujeres, cuando un niño tiene conciencia, ya pasaron 30 años del hecho de violación, bueno, los 30 años él está en todo su derecho de ir a promover la demanda, ¿no? La denuncia, perdón, en el caso de materia penal. Sí, siempre y cuando esté en peligro la vida y existan este tipo de acciones o de violaciones. ¿Sí? Bueno, entonces, esos son los casos, las 4 excepciones que prevé la ley de amparo de los plazos, Benito. Fuera de esos 4 excepciones, van a ser 15 días para presentar nuestra demanda de amparo. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a ver ahora qué es la suplencia de la deficiencia de la queja, o la suplencia de la queja deficiente. ¿Has escuchado alguna vez hablar de este concepto, Berito? Como que la carencia, ¿no? El escrito que en un momento dado no está bien establecido o bien pronunciado respecto a la violación. Correcto. Sí. Tienes un punto de razón. La suplencia de la deficiencia de la queja es el mecanismo que le permite al tribunal identificar y colaborar con estos escritos que tú dices que son deficientes, que les falta alguna fundamentación, que están mal redactados, que no tienen claridad o que no están fundamentados en la ley. Sí. Este mecanismo es un acto constitucional que le permite
a los tribunales poder, no, más bien, no permitir o pasar por alto las violaciones de los grupos vulnerables, ¿sí? No puedes pasar por alto una violación de un grupo vulnerable, de un indígena, por ejemplo, que no sabe cómo redactar su demanda, pero tiene una pretensión, tiene una violación y una pretensión. Entonces, como autoridad, no puedes decirle, híjole, es que no es, tu demanda no cumple con los requisitos, no puedo. Oye, pero te dicen, pero nomás hablamos náhuatl y lo escribimos en español porque alguien nos hizo favor. Entonces, no puedes violentarle el derecho de presentar su demanda de amparo ante una violación. ¿Y qué hace la ley? Los protege y subsana. Te dice al tribunal, tú tienes que subsanar en ese caso. Tienes que subsanarles su demanda para que pueda proceder. Sí, vamos a ver. O sea, no la desecha. No, por supuesto que no, al contrario. Si no trae fundamentación legal, bueno, hay que fundamentarla y darle cuerpo sin, ojo, sin modificar ni la pretensión ni el fondo de la demanda. Eso es importantísimo. No se puede modificar nunca el fondo. ¿Qué quiero decir? Si están pidiendo que, no sé, que en su pueblo les están quitando tierras, bueno, ese es el concepto de violación. Y no, por mucho que se modifique el escrito que ellos presentan, tiene que quedar clarísimo cuál es el concepto y la petición que están haciendo. Sí, eso no se puede modificar. Claro que la ley nos limita a los casos específicos de cuando entra la suplencia de la eficiencia de la queja. Entonces, en esos casos, la suplencia de la eficiencia son de oficio. No te lo tiene que decir no te lo tiene que venir a decir nadie, ni ellos te lo tienen que solicitar. Ver, hay casos en los que la suplencia no se tiene que solicitar. De oficio, el juzgado sabe que tiene que subsanarlo, tratándose de ejidales, de indígenas, de niños. Cuando un niño presenta una demanda, porque se ha dado los casos, hubo un caso, Berito, de un niño que promovió un amparo para que su papito no trabajara tanto. Entonces al niño se le hizo como buena idea, le escuchó del amparo en algún lugar, se le hizo buena idea redactar en una hoja de papel y poner tribunal, yo quiero que mi papito no trabaje tanto porque lo cambiaron a, no sé, yo vivo en la Ciudad de México y a mi papito lo cambiaron a Querétaro y estamos lejos y ya no convive y yo no quiero que mi papá se vaya y me gustaría si hay alguna manera de regresarlo. ¿Te imaginas la informalidad que puede tener esa hoja de ese niño? ¿No? Y es un caso real, Berito, este es un caso real. Entonces, el niño le pide a alguien que va y lo lleve al tribunal, presenta su demanda de amparo con su plumito, con su lapicito y su hoja de papel, la recibe el juzgado, tiene que recibirla, y entra al estudio. Pero para entrar al estudio tiene que estar fundamentada. Entonces, ¿qué pasa? El tribunal redacta la demanda como tiene que ir, con la petición del niño clara. ¿Cuál es la pretensión del niño? Bueno, el niño estaba pidiendo que regresaran a su papá a la Ciudad de México para poder seguir con su papito, ¿no? Entonces, hacen el escrito de la demanda de amparo, suplen la deficiencia, la meten al juzgado, entra al estudio y le conceden al niño el amparo. Entonces, regresan al papito, era servidor público, me parece. Regresan al papá a trabajar a la Ciudad de México. Pero fíjate cómo la petición de un niño inocentemente sirvió para que la ley pudiera entrar al estudio y como estaban salvaguardados, en todo momento se tiene que salvaguardar al menor, ¿no? El bien superior del menor. Y esto implica la convivencia familiar. Bueno, en el estudio, pues sí, lo más importante es que el niño crezca con su papá y que no esté lejos el papá. Entonces sí, pudieron hacer los movimientos para que el papá regresara a vivir con él. Te das cuenta cómo es importantísima la suplencia, o sea, no es desecharla y agarrar no es nada más agarrar y desechar. Cuando entran al estudio específico de esta demanda, se dan cuenta que el traslado del papá, fue ilegal y fue autoritario y fue unilateral. O sea, el patrón le dijo, ¿sabes qué? Te vas porque yo quiero que te vayas y no me importa lo que digas, ¿no? Y te vas mañana y entonces también había sido de una manera arbitraria el movimiento del papá. Y gracias a este estudio, pues el papá pudo regresar, ¿sí?
A eso me refiero. La suplencia de la eficiencia de la queja es un mecanismo muy noble que prevé la ley. ¿Por qué? Porque cuando se trata de grupos vulnerables, niños, indígenas, ejidales, que no saben cómo, obviamente no saben cómo manejar la ley, y son sectores que no tienen el mismo acceso a la justicia por los lugares en los que están, porque porque su cultura es muy diferente a la nuestra, la ley los protege, hasta en ese sentido. En un amplio sentido están protegidos. Tratándose de los niños, bueno, siempre los niños van a ser prioridad del Estado, como sea. Sí, entonces, no sé si hasta aquí tengas alguna duda, Berito. No, muy claro. Muy bien. Bueno, entonces, te voy a leer la proyección que tengo. Dice, la suplencia de la queja es el mecanismo que permite al tribunal analizar la constitucionalidad legal del acto reclamado, a pesar de que en algunos supuestos su ausencia total de conceptos de violación o otros en otras deficiencias en su exposición, el tribunal, a partir de los elementos de la demanda, construye el argumento que debió expresarse como concepto de violación y puede conceder el amparo. Ellos lo construyen. La suplencia de la queja es una excepción al principio estricto de derecho que obliga al tribunal a ceñirse a lo plantado por las partes, que descansa en el reconocimiento de las mismas en el juicio, que pueden estar en posiciones asimétricas y tienen la finalidad de que ellas se encuentren en un plano de igualdad. Esta es la excepción al estricto derecho. La ley siempre le dice al tribunal, tú te tienes que apegar a lo que viene en la demanda, lo que te están pidiendo y la fundamentación que tiene. En esta excepción, por ejemplo, el tratarse de la finalidad es que se encuentren a la par. En la suplencia de la queja deficiente o de la deficiencia de la queja, en materia laboral, siempre va a ser a favor del trabajador. ¿Por qué? Porque se pretende que el empresario o el patrón o la persona que, o la persona que tiene la facultad de emplear a otras personas, tiene dinero, puede pagarse un abogado. Y el trabajador no. Entonces, la suplencia de la queja, en ese sentido, sí se apega al trabajador. ¿Por qué? Porque entonces dicen, bueno, si el trabajador viene y me trae una demanda de amparo en contra de su patrón, pues hay que suplirle la queja si no tiene fundamentación, si no tiene redacción, el formato específico de la demanda, si no se ve como tiene que ser para que proceda, bueno, ahí sí se hace la suplencia de la queja a favor del trabajador. Sí, yo creo que ahí sí, por ejemplo, tendríamos que analizar muy bien los casos específicos, porque así lo prevé la ley a favor del trabajador, pero yo creo que en algún momento se tiene que tomar en cuenta a Juanito, que tiene una tienda de abarrotes, que es una tienda modesta en algún lugar de las orillas de la ciudad, que paga impuestos, que está registrado como persona física con actividad empresarial, que va al corriente, pero que no le alcanza para pagar un abogado porque tiene un empleado y ese empleado se le fue y entonces, pues él sí tiene que pagar un abogado para ir a la demanda si su trabajador lo demanda. Él sí tiene que pagar un abogado porque la ley lo prevé así, porque él es el empresario que tiene este recurso económico para poder asesorarse legalmente, en contrario del trabajador. Creo que sí tendríamos que hacer un análisis muy exhaustivo en casos específicos, porque la ley pues vulnera de alguna manera a este tipo de personas. Hay empresas que son chiquitas que cierran, tienen que cerrar por una demanda laboral. O sea, porque su único empleado, era una frutería que su único empleado los demandó, ¿no? No sabemos los motivos, pero los demanda. Y tienen que cerrar porque tienen que pagar un abogado y los costos son altísimos cuando se trata de una demanda en contra del patrón, porque aparte le están requiriendo a una frutería que pague una reparación del daño de 300,000 pesos y su frutería vende 1,000 pesos al día, ¿no? Y de ahí tienen que pagar servicios, renta, luz, agua y todo lo demás. Entonces tienen que cerrar y colapsan este tipo de empleadores. Ahí sí yo creo que
tendríamos que ser un poco más críticos en ese sentido respecto a la ley de amparo y la suplencia de la queja. En este caso, ¿qué pudiéramos hacer para que nos beneficien, o sea, un patrón, estas excepciones? O sea, que se apliquen a favor también. O sea, no hay forma de que se apliquen, por el supuesto que tú me estás estableciendo de una frutería, algo que sea a favor también al patrón. Desafortunadamente, pero no, ese es el problema, que la suplencia en la queja no va a fungir a favor del empleador o del patrón. Sí, entonces no hay algo que nos permita, ¿cómo te digo? Proteger Sí, también a este empleador, sí, que no tiene como ese mecanismo gigantesco de ser una transnacional, porque la ley lo prevé así, pero como si fueran puras transnacionales los empleadores a los que demandan. Y en el caso de Juanito, que es frutero, pues no hay manera tampoco de ayudarlo. Entonces, ¿qué hace Juanito? Para poder pagar los 300,000 pesos que le está prohibiendo la ley por el horario que estaba mal, pues tiene que cerrar su frutería. Entonces, lo único que puede responder a tu pregunta es reformar la ley de amparo y que la suplencia de la queja sea específicamente, no sea específicamente en estos casos en materia laboral del trabajador, que también al empleador pues se haga algún estudio para suplir la deficiencia de la queja y que puedan estar entonces sí en un plano de igualdad. ¿Sí? Entonces yo creo que lo único sería reformar la ley, Beris. Ok. Desafortunadamente, esperemos que eso llegue pronto. Sí, entonces, bueno, vamos a ver el siguiente punto. ¿En qué supuestos opera la suplencia de la queja? ¿Sí? La suplencia de la queja puede ejercerse cuando los conceptos de violación son deficientes o incluso ante la ausencia de conceptos de violación. Los supuestos de violación. Por ejemplo, cuando se reclaman normas declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en los plenos regionales, en un acto en que estas normas se hayan aplicado, ¿no? Te pongo un ejemplo. Cuando te dicen en México, a partir de la siguiente semana, todas las mujeres vamos a usar, ¿cómo se le llaman los turbantes estos que te cubren la cabeza? Como en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, esa norma o esa ley es inconstitucional porque sería en razón de género solamente las mujeres. Ya no se pueden aplicar. En México es ilegal y contrario al concepto de derecho que se aplique una ley a favor de las mujeres o a favor de los hombres. La ley tiene que ser igual para todos, ¿no? Entonces, en este caso, cuando si llegara a entrar en vigor una ley que nos afectara a ti y a mí por ser mujeres, ¿no? Por el hecho de que a partir de ahora las mujeres van a trabajar 3 horas más que los hombres. Oye, no, espérate, no puedes hacer eso. Por cuestión de género, porque no importaría si fuéramos hombres o mujeres, tiene que aplicarse la ley para todos, y porque es una norma inconstitucional, porque la Constitución prevé también cuál es la manera en la que se va a trabajar en México, y lo regula la Constitución, y de la Constitución deriva la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, yo puedo presentar mi demanda de amparo con las deficiencias que sean, ¿no? Escribir una hoja en un papel y decir, oye, ¿sabes qué? Quieren que yo por ser mujer empiece a trabajar 3 horas más y no es justo porque, porque soy mujer, es cuestión de género, y 2, porque la Constitución prevé la Ley Federal del Trabajo en base a la Constitución prevé otras condiciones. Entonces, la redactas en una hoja de papel, la presentas ante el tribunal y en ese momento, ¿qué crees? Te tienen que suplir la deficiencia de la queja. ¿Sí? Te tienen que poner... ¿Hay un área específica que haga esa suplencia? O sea, no sé, ¿el tribunal designa o tiene personal designado para realizar la suplencia?
o sea, modificar como tal. No modificar, porque en esencia no se modifica la violación como tal, porque eso ya me quedó muy claro, pero si alguien lo establece, alguien lo hace, pues. No, Berito, mira, nada más te recuerdo que el Poder Judicial tiene áreas específicas. Está el tribunal administrativo, en materia civil, en materia agraria, en materia familiar. ¿Sí? Entonces, cada una de las áreas tiene una materia específica. Hay algunos juzgados mixtos, ¿no? Que tienen dos materias juntas, pero no, las mismas personas, el secretario que está trabajando tu asunto, es el que debe suplirte la deficiencia de la queja. Entonces, si tú eres una persona que vives en un ejidal, por ejemplo, tú presentas tu demanda de amparo y en el tribunal en el que caiga, el secretario que esté haciendo el estudio tiene que suplir las deficiencias. Sí, específicamente no hay como que un área donde tú vayas y te suplan una queja, pero en el momento en el que tú la presentes por oficialía de correspondencia común y ellos la turnen al tribunal que le compete, ellos en el momento que la radican tienen que suplir la deficiencia para que proceda, ¿sí? Así es como lo trabaja el Poder Judicial. Ok, gracias. Con mucho gusto. Entonces, cuando se reclaman normas inconstitucionales, ese es el ejemplo. Cuando son menores o incapaces. En estos supuestos, la Suprema Corte ha impuesto a los tribunales una serie de deberes para satisfacer el interés superior del menor, en el caso del niño, que es un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento. Y en el caso de las personas en estado de interdicción o con cierta discapacidad, conforme a los instrumentos internacionales suscritos por México. ¿Sí? Esta obligación incluye examinar la constitucionalidad de la norma general. Era lo que platicamos hace rato de los niños. O sea, las peticiones de los niños o cuando los niños estén involucrados en una demanda de amparo tiene que subsanarse, porque tiene en todo momento que prevenirse el bien superior del menor. Siempre tiene que tenemos que priorizar el bien superior del menor. Tratándose de convivencias, tratándose de pensión alimenticia, tratándose de cualquiera de estos casos, tiene que priorizarse el bien superior del menor. Y en estos casos sí aplica la suplencia a la deficiencia de la queja. Sí, cuando haya niños. Y cuando se trata de personas en estado de interdicción o personas con alguna discapacidad. Fíjate, aquí por ejemplo hay algo bien importante. La ley dice con alguna discapacidad, ¿sí? Discapacidad general, ¿eh? Puede ser una discapacidad física, puede ser una discapacidad mental, que son cosas bien diferentes, pero sean igual de importantes. Considero que son igual de importantes. ¿Por qué? Porque las discapacidades en México es una laguna enorme que tienen nuestras leyes todavía. Las discapacidades físicas y mentales. Entonces, cuando hablamos de personas con discapacidad, se les suple la deficiencia de la queja. Tratándose, por ejemplo, de una persona con una inmovilidad de la cintura para abajo, que tiene que transportarse por medio de una silla de ruedas, ¿no? Para poderse mover. Y hablando de alguna violación en contra de una banqueta, de una norma, o de alguna autoridad que dijo, ay, aquí había una rampa de discapacitados, pero no, mejor vamos a quitar la banqueta y vamos a poner un puesto, ¿no? Por así decirlo. Esa persona tiene una persona que utiliza esa rampa todos los días como para parte de su movilidad, puede ir a presentar una demanda de amparo y la suplencia de la queja se efectúa, ¿no? Y en el caso de una persona en interdicción o con algún tipo de retraso mental, la ley también lo prevé como la suplencia. Cuando se trata de alguna persona con alguna enfermedad mental o con algún tipo de discapacidad mental, ¿no? Que considero que ese es el error que se ha cometido muchas veces en nuestro sistema jurídico mexicano. Cuando hablamos de discapacidad, esperamos ver a alguien con algún tipo de problema de movilidad y las personas con alguna enfermedad mental, pues se ven, a simple vista tú las puedes ver normales y en realidad pues existe alguna deficiencia
en su mente que no les permite ver con claridad la sociedad como la vemos todos. Entonces, generalmente las discapacidades las queremos ver en silla, una persona en silla de ruedas, una persona con muletas, una persona con alguna parálisis, y no es así. En estos sentidos, la suplencia de la queja opera, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente punto en los que opera la suplencia de la queja. Cuando se reclaman actos que afecten el orden y desarrollo de la familia, esta causal puede empalmarse con la suplencia a favor de los menores. Por ejemplo, en asuntos alimenticios de custodia, visitas y convivencias, puede aplicarse la suplencia de la eficiencia de la queja, pero no va a proceder en casos de juicios sucesorios intestatarios. Cuando se trata en materia civil, cuando se trata de testamentos, de bienes intestados, no procede la suplencia de la queja. Ahí sí se apega al estricto derecho. Cuando hablamos en materia familiar de asuntos de alimentos, sobre todo en este punto, ¿no? Porque obviamente de las prioridades del Estado es el alimento, el estudio y la vestimenta de un menor. La custodia, las visitas, tienen que suplirse y esos son de oficio, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese punto. En materia penal, tiene que ser a favor del inculpado, del ofendido o de la víctima, pero en la víctima es en algunos supuestos. Cuando la eficiencia de la queja se haga en materia penal a favor de un ofendido, de un inculpado, y se suple de oficio cuando esta persona está recluida en un centro penitenciario, en algún reclusorio. Sí, se tiene que suplir la deficiencia de la queja. En materia del trabajo, como lo vimos hace ratito, a favor de los trabajadores, a favor de los trabajadores. Ojo, esta regla no aplica en favor de los servidores públicos cuando reclaman actos de responsabilidad administrativa. Sí, los servidores públicos son una excepción a este principio de la suplencia de la eficiencia de la queja, aunque tengan la parte de empleados. ¿Sí? Entonces, vamos a ver más supuestos. En favor de los ejidatarios, comuneros, avecindados o núcleos agrarios en defensa de los derechos agrarios o de aspirantes a esas calidades. Era lo que veíamos hace rato. Cuando se trata de personas que están en un ejido, que se encuentran lejos, en alguna zona retirada, no tienen el mismo acceso al mismo acceso a estos beneficios que tenemos las personas que vivimos en ciudades, ¿no? En ese sentido, sí aplica la deficiencia de la queja. Y es el ejemplo, aparte es una excepción del artículo 17, que te habla que ellos tienen 7 años para presentar una demanda de amparo. Sí, en favor de las personas en clara desventaja social por su pobreza, marginación, personas adultas mayores, no quedan incluidas necesariamente en esta categoría, por lo cual la vulnerabilidad derivada de las circunstancias adicionales debe examinarse y en su caso probarse en cada asunto. Bueno, las personas en clara desventaja social, estamos hablando de etnias indígenas, estamos hablando de las personas que no tienen ciertos recursos, ¿no? Claramente no tienen recursos para poder acceder a la justicia por medio de un abogado litigante al que ellos puedan proveer también. Hay ciertos casos que se analizan en la suplencia de la queja y hay ciertos casos también que cuando no tienen el recurso monetario para poder defenderse por medio de un abogado, recuerden que existen los abogados de oficio. Estos abogados de oficio se encargarán de subsanar las presentaciones de las demandas. ¿Sí? Si no aplica la suplencia de la eficiencia de la queja y esta persona no tiene un defensor, por ley se le tiene que asignar un defensor o puede solicitarlo en la Defensoría Pública Federal, se lo asignan y este defensor subsanará todas las deficiencias en el escrito. ¿Sí? Todos estos casos están previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, Berito. No, muchas gracias, muy, muy claro.
Perfecto. Entonces, dice, Nico, ¿qué te parece si dejamos este punto? Cerramos con esta diapositiva que vamos a leer para que nos quede claro cuáles son los casos y las limitantes que tiene la suplencia de la eficiencia de la queja. Las vemos en la siguiente clase. Sí, porque ese es un tema también un poco extenso. Y si tú me lo permites, Vero, ¿qué te parece si terminamos con esta diapositiva la clase de hoy y resolvemos dudas? Sí, Pi. Sí, ok. Bueno, en la suplencia de la queja dice, en materias diversas a las descritas en el apartado anterior, puede suplirse la deficiencia de la queja si se advierte una violación evidente. ¿Qué quiere decir? Claramente y a todas luces existe la violación. Está mal plasmada, pero está clarísima la violación. No se puede dejar inadvertida, no se puede pasar desapercibida por el juzgado. ¿Sí? No trae la formalidad que debería, pero claramente hay una violación. Bueno, en este caso sí puede aplicar la suplencia de la eficiencia de la queja. Sí, se tiene que advertir la violación en forma clara y patente y resulta obvia, evidente a todas luces. Es innegable, indiscutible y es notoria. ¿Sí? No puede hacerse un juzgado de la vista gorda y mucho menos tratándose de algún caso previsto en el artículo 22 constitucional. Y no puede decir el juzgado, como decíamos hace rato, ay, no, es que no te la puedo recibir porque, pues sí sabemos que sí hubo una violación grave a tus derechos, pero no viene como tiene que venir la demanda. Claramente, eso no lo pueden hacer. Tienen que subsanarlo. Ojo, tratándose de los casos previstos en el artículo 79, ¿sí? Cuando la ley de la ley que haya dejado sin defensa a la parte que se trate. En este supuesto, la ley no autoriza expresamente la suplencia ante la ausencia del concepto de violación. Hay casos que no vienen necesariamente previstos, ¿sí? Pero a todas luces se violentó un derecho humano de alguien. Bueno, se tiene que suplir la deficiencia de la queja. ¿Por qué? Porque recordemos que el juicio de amparo es uno de los aportaciones más importantes que ha hecho el Estado mexicano al mundo. ¿Por qué? Porque lo hermoso y lo noble de esta ley es proteger los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas. Sí, para eso está hecha la ley de amparo. Entonces, ¿qué pasa si tú llevas tu demanda de amparo ante el Poder Judicial? Claramente hay una violación a tus derechos humanos y no tienen la formalidad necesaria. Bueno, ellos pueden hacer la suplencia de la queja deficiente. ¿Para qué? Para salvaguardar tus derechos. Sí, estamos hablando, por ejemplo, en los casos del artículo 15 de la ley de amparo. Veíamos en las clases anteriores, les había puesto yo un ejemplo, ¿no? Eres el vecino que vio cómo se llevaron a tu vecino detenido sin orden de aprehensión, no aparece el vecino. Bueno, yo soy el vecino, fui testigo de un acto arbitrario por parte de la autoridad, hay desaparición forzada porque no saben en dónde lo presentaron y ante qué agente del Ministerio Público no había ninguna orden de aprehensión. Entonces, yo puedo ir a presentar mi demanda sin las formalidades que necesitan, ¿eh? Claramente hay una violación grave al derecho de mi vecino. Y yo puedo ir a presentar la demanda de amparo, tanto escrita como oral. Y puedo decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo vi cómo se lo llevaron los policías, no había ninguna orden, no aparece, no sabemos en dónde está. No necesitan las formalidades que prevé la ley ni el estricto derecho. Eso es un segundo plano. Lo importante es saber qué pasó con esta persona, por qué lo detuvieron, en dónde está y sobre todo pues, que aparezca, ¿no? En ese sentido, las formalidades son las que se dejan de lado y la ley tiene, y el juzgado tiene que subsanar estas cuestiones. Sí, entonces, no sé si tengas hasta aquí, tengas alguna duda, mi querida Verito. No, está muy claro. Obviamente ya me quedó claro en cuáles son las excepciones donde en el momento dado el tribunal, por la carencia de la queja, pues
te apoya, ¿no? Sí, te resarce el error cometido, la carencia o la informalidad. Te lo fundamentan, te lo establecen bien, le dan forma en base a lo que debe ser o cómo se debe de presentar, ¿no? Sin causar cambio a la esencia de la violación. Así es, mi querida Vero, así es. Y que nos quede claro cuáles son los casos que la ley prevé, ¿no? Que son los niños, siempre lo más importante para la ley van a ser los niños, las la personas, vida, exacto, la vida. los discapacitados y Exacto. obviamente la gente vulnerable, ¿no? Que es como que lo más, lo que puede recaer o los que se pueden ver vulnerables de una violación. Es correcto, Vero. Muy bien. Y gracias por esa respuesta, porque entonces me da a entender que está clara la clase. Quiero que sepas que tienes medio punto extra a favor de esa respuesta que acabas de tener, porque sí, claramente así es como debe de verse, ¿no? Los sectores vulnerables son lo más importante, niños, indígenas y personas con discapacidad, tal como lo estás viendo, como lo estás planteando. Entonces, ¿queda alguna otra duda hasta ahorita, Verito? No, muchas gracias. No, me quedó muy claro qué es la suplencia de la cuando se aplica. Sí. Muy bien, Berito. Entonces, bueno, ¿qué te parece si dejamos este tema de hoy hasta aquí? La siguiente semana vamos a ver otros temas, cuáles son los límites, porque ya son los límites de la suplencia. Obviamente no se puede hacer en todos los casos y vamos a seguir con este tema de la suplencia, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Al contrario, Vero, muchas gracias a ti por tu apoyo y por estar aquí conmigo en la clase. Gracias. Estés muy bien, cuídate. Igual, buen fin, gracias. Igualmente, hermosa, bye bye. Muy bueno. Bien.